conocer cómo poder modelar un proceso, porque al fin y al cabo los procesos los podemos ver en todo, ya sea en el área en el que estemos, el proyecto de negocio que podamos tener. En general nosotros, cuando hablamos de procesos, hablamos de analizar, ¿correcto? Pero vamos a partir desde la unidad más básica de un proceso para poder saber cómo modelarlo, porque muchos de los, y se lo comento ya desde ahora, muchas veces lo que fallamos es en, como no sabemos qué es un proceso, al momento de hacer el gráfico, hacer el diagrama, pues nos equivocamos, porque no conocemos a ciencia cierta cómo poder conectar cada una de las actividades que conforman este proceso. En ese sentido, vamos a ver desde la unidad más básica para poder entender poco a poco e ir escalando a un punto en el que ya podamos llegar a hacer un mapa, un diagrama de procesos de alto nivel. Entonces, por favor, si me pueden confirmar si se puede ver la presentación, ¿sí? A ver, ahí sí se ve la presentación. Sí, perfecto, correcto. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con lo que es gestión y modelamiento de procesos con Visage. Ahora, a ver, vamos a seguir algunas consultas. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos con el origen del mismo Visage, ¿no? Y el origen del Visage y también el origen de lo que son los procesos como tal, en su connotación más básica. Para empezar, vamos a hablar de un enfoque, de una tendencia y de igual manera de un estándar, porque como hablamos de procesos, hay bastante de lo que es el estándar, ¿de acuerdo? Es decir, de trabajar de una misma manera o una misma metodología, varias acciones o varias tareas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de Visage y de diagramar procesos, hablamos de un mismo origen que es dictaminado por el Object Management Group, que es básicamente quienes desarrollan todas estas metodologías, la misma forma de poder trabajar lo que es el diagrama de procesos, mapear lo que son los procesos, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, ¿cuál es la necesidad de poder hacer esto? Porque todos tenemos ideas distintas de cómo puede ser un proceso, ¿correcto? Si nosotros los 40 o 50 que estamos conectados tenemos una idea de negocio en la cabeza, cada uno va a tener una forma distinta de manejar sus procesos para llegar al producto final o al servicio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia distinta y de igual manera tiene un conocimiento distinto. Entonces, lo que hace esta organización es poder estandarizar esta forma de poder sincronizar, secuenciar esas actividades para que de esta manera más ordenada se pueda trabajar de una manera mucho más sistemática y se pueda entender. La idea de negocio que yo tenga, yo la mapee y ustedes puedan entenderlo porque trabajamos bajo un mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente este es el rol principal de esta organización. Entonces, aquí lo que vamos a ver son diferentes actores, varias versiones, varias revisiones, porque como se imaginarán, en el mundo de los negocios, en general, siempre se va actualizando en base a la tecnología, en base a los avances, entonces también se tiene que actualizar la manera en cómo debemos trabajar las cosas. Ahora, para ello, señores, yo les quiero comentar que vamos a manejar siempre una estructura, ¿de acuerdo? Propietarios, costos y clientes. ¿Por qué les digo esto? Nosotros inicialmente, ya sea en la clase número 2 y en la clase número 3, vamos a ver lo que es modelamiento. Hoy básicamente es la parte introductoria. Sin embargo, ya en las últimas clases vamos a hacer simulaciones. Esa es una cosa totalmente distinta y ese es un análisis mucho más, ya es el último análisis que se puede hacer en design. Aquí en simulaciones, señores, lo que vamos a ver son costos, ¿de acuerdo? Por actividad. Y eso es algo muy interesante, porque nosotros, en una herramienta que sirve para graficar procesos, también podemos incluir costos por actividad que nos permiten saber cuánto cuesta mi proceso. ¿Ustedes consideran que es útil saber cuánto cuesta mi proceso? A ver, les pregunto abiertamente. ¿Por qué sería útil saber cuánto cuesta mi proceso o mis actividades? ¿Alguno que pueda tener alguna idea? Cualquier idea es válida. ¿Por qué nos interesaría colocar costos dentro de un proceso, una secuencia de actividades? ¿Por qué sería importante? Correcto, por ahí mencionan sincerar la rentabilidad para llevar un mejor control. Claro, porque al fin y al cabo nosotros, cuando tenemos una idea de negocio, ya sea que trabajemos en una empresa de manufactura o de servicio, lo que muchas veces ocurre es que nosotros fijamos un precio en base de repente a una estimación de lo que hay en el mercado, ¿correcto? Pero también podríamos trabajarlo en base a lo que nos cuesta realmente con nuestros propios recursos.
Por ejemplo, si los costos veo que yo quiero fabricar un lapicero, ¿de acuerdo? Quiero hacer la competencia de Faber-Castell, de Artesco. Entonces, en mis procesos, en mi secuencia de actividades, lo que yo logro obtener es, digamos, cierto valor, digamos 0,60 céntimos, ¿de acuerdo? Y yo le pongo de repente un sol porque sé que un sol va a ser competitivo en el mercado. Sin embargo, si yo realmente sincero cuánto me cuesta fabricar este lapicero, gracias a los costos por cada una de las actividades, de repente yo puedo sacar una rentabilidad mucho más alta. Y eso solamente lo voy a obtener o lo voy a averiguar si es que yo, como bien dicen sus compañeros, sincero lo que son los costos dentro de cada actividad. ¿De acuerdo? Y eso se puede hacer también dentro del ISAI. Pero nosotros inicialmente lo que vamos a ver es modelar. Vamos a modelar antes de simular, ¿de acuerdo? Vamos a modelar cómo poder secuenciar las actividades bajo un orden lógico, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bajo una metodología que nos permita entenderlo y que los demás entiendan lo que nosotros estamos graficando. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado que explicamos un proceso y se lo explicamos de repente a nuestro compañero de equipo o a la gerencia o a directivos, etcétera, y no lo entienden? Y nosotros nos quedamos con la duda, pero si nosotros, yo lo he graficado y aquí la secuencia es bastante fácil de entender, ¿cómo no lo va a entender? Entonces, aquí lo que ocurre es que se necesita trabajar bajo una metodología estandarizada que permita que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Y esa metodología lo vamos a ver en este curso, ¿sí? Ahora, el tema de los propietarios y clientes. ¿Por qué agregué estos stakeholders, ¿no? Estos agentes que intervienen dentro de una empresa? Porque quería hacerles un comentario. Cuando nosotros modelemos en Visagi, y esto se los digo y esto quiero que lo tengan grabado siempre, siempre vamos a tomar en cuenta, señores, esto grábenlo, recursos internos, ¿de acuerdo? Es decir, esa interacción que puede haber entre cliente y empresa, ¿sí? Se maneja por separado, pero en un diagrama siempre van a estar solo los recursos de su empresa, de su área, ¿de acuerdo? Recursos internos, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, vamos a nosotros poder analizar de una mejor manera, no solamente cómo es el flujo como tal, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba, sino también lo que vamos a hacer es poder determinar eh, cómo va a ser la productividad. Antes de conectarme a la sesión, estuve en una reunión justamente con una red de salud y vimos temas de productividad. Y aquí, por ejemplo, las presentaciones que se utilizaban era más que nada Visagi por su defecto, ¿no? Bueno, digamos porque es la herramienta por defecto que podemos utilizar donde podemos mapear todos los recursos. Ahora, señores, tengan esto en claro no solamente en esta clase, sino en todas las que vayan a tener en un futuro que tengan que ver con negocios y procesos. Cuando hablamos de recursos, no hablamos solamente, digamos, de algo material, no hablamos solamente, digamos, de capital. ¿De qué también podríamos hablar cuando hablamos de recursos? Eso es importante porque también el Visagi es recursos. ¿De qué podríamos hablar cuando ustedes me dicen, tenemos que optimizar nuestros recursos"? ¿De qué recursos podríamos hablar que no sea material y que no sea algo monetario? A ver, si pueden comentar. Muy bien, recursos humanos, personas, excelente. Entonces, el talento humano, correcto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque en Visagi, nosotros cuando simulemos, también podremos agregar personas, señores. Podemos simular, eh, por ejemplo, si yo hago este proceso de manufacturar un zapato, ¿de acuerdo? Y yo más o menos hago, o un colaborador puede hacer más o menos unos 2 zapatos en aproximadamente 3 horas y media. Estamos hablando de cualquier suposición. Nosotros podemos agregar al Visagi, incrementar la cantidad de personas que ejecutan ese proceso para ver cuánto puede ser la productividad, para ver cuánto puede ser la eficiencia y un indicador más importante, señores, para ver cuánto puede ser la utilización por usuario. Ahora, cuando le digo utilización, hablo de cuánto tú usas de ese recurso. Ustedes ya lo mencionaron, justamente el talento humano, el profesional, el usuario, el colaborador que se encarga de ese proceso o actividad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que vamos a ver es
Dígase que justo ese colaborador, vamos a tomar de ejemplo la empresa de manufactura de zapatos, pues hoy por hoy, para la cantidad o la demanda que ustedes como gerentes requieren, no va a poder llegar a la meta, porque su utilización aparece, digamos, 120%, 130%. Es decir, ¿qué ocurre con el tiempo? ¿Le sobra tiempo o le falta tiempo para poder cumplir la demanda? ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan eso? ¿Le sobra tiempo o le falta tiempo? Si vemos que lo estamos utilizando al máximo y no puede cubrir la demanda, le falta tiempo, ¿correcto? Entonces, ese resultado se obtiene con Visagi y en base a ello, señores, es que nosotros podemos tomar la decisión de contratar a un colaborador más para llegar a esa demanda. Entonces, nosotros con el Visagi no solamente podemos estimar los costos por actividad, podemos estimar indicadores operativos, indicadores de productividad, saber qué tan eficiente estoy siendo, qué tanto estoy utilizando a mis colaboradores. Y ese dato, señores, es imprescindible para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Porque al final, señores, yo les puedo comentar sobre los indicadores que puede tener el ISAI, pero el indicador, ¿qué es? Y esto lo sabemos todos, es un número. El indicador es un número frío. Lo importante de ese indicador es la interpretación que ustedes le dan para tomar una acción, ¿correcto? Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que buscamos, ya sea como practicantes, asistentes, analistas, supervisores, gerentes directivos, emprendedores, cualquier, eh, cualquier nivel en la organización. Lo que buscamos es poder obtener un número para tomar una decisión en base a ese número. Eso es lo que realmente importa, porque en base a esas acciones es que nosotros vamos a tener ciertos resultados y ver si estamos bien encaminados o no, o si tenemos que hacer ciertos ajustes, ¿correcto? Entonces, el Visagi nos permite ese tipo de acciones, ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? O ustedes miran, pero ¿de qué manera? Como les comentaba, y esto lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen, ahorita es más que nada para que tengan una idea en general de todas las ventajas que puede tener el Visagi. Cuando nosotros modelamos, colocamos lo que son los costos por actividad, que también les voy a enseñar cómo calcular lo que son los costos por actividad de una manera bastante simple, ya cuando veamos simulación. Nosotros colocamos tiempos por actividad, los famosos estudios de tiempos, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir es poder saber, uno, en base a los tiempos y en base a lo que ustedes necesitan, digamos, 200 zapatos al día, ¿no? Podemos saber si vamos a llegar a la meta o no y en cuánto tiempo vamos a llegar a la meta y cuántos necesitamos para llegar a esa meta. Y lo increíble y lo bonito de Visagi es que podemos incluso comparar situaciones. Es decir, situación A, yo tengo 10 colaboradores y quiero 200 zapatos. Situación B, yo tengo 20 colaboradores y quiero igual los 200 zapatos. Y vamos a ver cómo va a ser el rendimiento de la utilización y los costos en ambos escenarios. Eso es lo interesante del Visage. Y no, yo estoy hablando de 2 escenarios. Ustedes pueden utilizar 3, 4, 5 escenarios, los escenarios que requieran. Entonces, aquí lo que vemos es una utilidad bastante interesante, porque al fin y al cabo lo que nos va a llevar es a poder tomar una decisión en base a resultados. Al final, señores, y así se los digo de manera transparente, lo que importa es qué hacen ustedes con esa información. Pero en este curso lo que vamos a tratar es de poder, uno, obtener los resultados e interpretarlos, ¿sí? Vamos a ver varios casos. Les voy a poner, por ejemplo, casos de salud, que aquí, por ejemplo, es bastante importante lo que es de los tiempos, ¿correcto? ¿Por qué será importante para una empresa de salud tener una herramienta como el Visagi que maneja tiempos, según lo que les he comentado? ¿Por qué ustedes creen que podría ser importante para una empresa de salud que comience a ver un poco el tema de procesos en Visagi por la naturaleza del negocio? ¿Por qué lo consideran importante? Correcto, mencionan la eficiencia, la atención por persona, claro, al final estamos hablando de vidas. En ese sentido, pues entre más óptimo y mucho más rápido se atiendan a los pacientes, pues mucho mejor no solamente va a ser la atención y como rendimiento de la misma clínica, sino también que se va a poder salvar más vidas, ¿correcto? Entonces, se dan cuenta de los efectos que puede tener
un análisis en Visagi y un análisis por procesos de un negocio, como el de salud, por ejemplo. De igual manera, vámonos a manufactura. Si no quieren ver servicios, vamos a manufactura. Se puede trabajar de la misma manera, señores. Podemos, por ejemplo, digamos, ahora que apunta bastante lo que es el comercio electrónico, dígase una empresa e-commerce y que en campaña, justo ahora que estamos en toda la época escolar, pues sabemos que por campaña la demanda va a aumentar. Entonces, esto es digamos, un indicador, ¿no? Que tenemos, que nos da nuestra gerencia, que nos dan los directivos, pero también nos exigen que tenemos que ser más eficientes, porque al fin y al cabo la demanda va a aumentar un montón por la campaña. Entonces, con el Visagi nosotros podemos calcular esa utilización de personas para ver cuántos necesitamos agregar dentro del equipo, digamos, de cuadrilla o el equipo operativo, el equipo logístico. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, luego también en manufactura, digamos, para una empresa agroindustrial, en ciertas fechas, igual manera, la demanda aumenta, nos exigen más toneladas para exportar, digamos, palta. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, el Visagi para simular y poder identificar cuántas personas más necesitamos en el equipo, ya sea manufacturero o logístico, y poder satisfacer esa demanda. Entonces, ya sea que lo quieran ver como industria o como servicios, el Visagi se aplica para cualquier tipo de proceso o modelo de negocio. ¿De acuerdo? Y como les comentaba, aquí es importante conocer o entender que debemos identificar lo que es el organigrama funcional. Ahora, ¿por qué les comento este tema del organigrama funcional? Porque cuando nosotros hablamos de un proceso, usualmente en un proceso, señores, ¿interviene solo una persona o intervienen varias personas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una sola persona puede hacer todo un proceso? ¿Pueden hacerlo varias personas? Depende del proceso. Ahí mencionan, por ejemplo, varias personas, correcto. Y estos señores, muy bien, excelente. Y estos señores se da, ¿saben por qué? Porque al fin y al cabo, todos, así como tenemos clientes externos, también somos clientes internos de otras áreas. Y esto lo saben ustedes mucho más que yo. Ustedes en su negocio, en la empresa donde trabajan o en la idea que ustedes tienen, ustedes son clientes, tienen clientes externos, pero también son clientes internos de repente de otra área. Solamente ustedes saben a quién les reportan. Entonces, esa área usuaria, vamos a llamarla así, pues interviene dentro de mi flujo de proceso. ¿Por qué? Porque realiza una actividad que le precede a la mía. O puede ser que nosotros hacemos una actividad que le precede a las actividades que realiza esa área usuaria. Y como bien dice su compañero Miguel Ángel, desempeñan diferentes roles. Incluso en una misma área, como bien dice su compañero, intervienen diferentes roles porque realizan diferentes actividades. Y todas ellas, al final, lo que logran es cierto objetivo. Y aquí vamos, señores, con esa definición tan importante de un proceso. Un proceso lo podemos definir, y se los digo de una manera bastante simple, porque existen muchos conceptos que también los vamos a ver, pero una manera simple de definir un proceso es básicamente una secuencia de actividades con un objetivo específico. ¿De acuerdo? Y acuérdense de eso, secuencia de actividades, porque, señores, lo que ustedes van a graficar en sí es la secuencia de esas actividades. Y todo el flujo va a ser ese proceso. Correcto. Conjunto de actividades con un solo objetivo. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos hacer una organización por procesos, ¿no? En una organización por procesos, lo ideal y lo ventajoso es que al final le damos este enfoque y este valor agregado al producto o al servicio para con el cliente, ¿de acuerdo? Las áreas no desaparecen. Nosotros al final utilizamos estos clientes internos, ¿no? Para poder saber cuáles son las actividades que intervienen en ese producto final o servicio, ¿de acuerdo? Entonces, y lo importante aquí, señores, es a lo que vimos hace un ratito, el tema de los recursos, ¿sí? Los recursos son una palabra muy importante. Cuando ustedes hablen de procesos, acostúmbrense siempre a mencionar el tema de los recursos, porque al final lo que ustedes buscan como administradores, gestores, emprendedores, ingenieros, es siempre optimizar esos recursos para que su negocio sea mucho mejor y como rendimiento, el rendimiento sea mucho más alto y más eficiente, ¿de acuerdo? A ver, un segundo.
Bien, ahora, aquí ya estamos entrando a la parte conceptual, ¿sí? Como bien dice su compañero, ¿no? Tangibles, intangibles. Aquí vamos entrando a unas definiciones bien interesantes. Tarea, una acción concreta aislada, ¿no? Una actividad, un grupo de estas acciones que persiguen un mismo fin. Y un proceso es este grupo de actividades interrelacionados que tienen un objetivo específico, ¿de acuerdo? Y para un proceso, y esto también lo vamos a tener siempre en nuestra memoria, va a tener entradas y va a tener salidas, ¿de acuerdo? Aquí entran recursos, entran metodologías, entran todas estas características que nos permiten abordar esta secuencia de actividades, ¿de acuerdo? Ahora, algunos conceptos interesantes que también pueden tener en base a lo que es un proceso, que es justamente lo que vamos a graficar. Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un insumo, le agrega valor a este, se suministra un producto a un cliente externo o interno, ¿no? Otra definición es este sistema interrelacionado de causas, ¿no? Que entregan salidas, que entregan resultados, eh, igual a los clientes que lo demandan. Y bajo la norma ISO, la famosa ISO 9001, un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en ¿qué? En resultados, ¿no? Entonces, ya sea que tomemos cualquiera de esas actividades, todas al final convergen en que un proceso es esta secuencia, ¿no? De actividades que están interrelacionadas porque lo que permite es poder obtener un resultado o un objetivo, ¿no? Bien. Ahora, esto se los comento, quería colocarles esto, me parece importante que tengamos un panorama amplio de procesos como buena práctica. La jerarquía de procesos, ¿no? La jerarquía de procesos se basa en las actividades ordenadas sistemáticamente que posee el proceso, ¿no? Porque existen diferentes niveles de procesos, que también lo vamos a abordar más adelante. Y por supuesto lo que son los mapas de procesos, ¿no? Es un gráfico que muestran los procesos de una organización. En breve vamos a ver los diferentes tipos de procesos. ¿Y por qué este punto es importante, señores? Porque nosotros vamos a ver, cuando ya comencemos a modelar y a simular, vamos a ver diferentes tipos de procesos. Yo les voy a colocar casos, no solamente para que, primero vamos a graficar juntos, pero luego van a haber casos en los que ustedes ya de manera analítica, intuitiva, van a comenzar a identificar, a analizar y a simular, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a poner casos desde un enfoque directivo y desde un enfoque operativo. Digamos, casos para que nosotros en conjunto grafiquemos como asistentes, analistas de procesos y desde un punto de vista directivo de gerencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque los procesos son distintos y se pueden clasificar según su naturaleza. Hay procesos que son estratégicos, como también hay procesos que son operativos y procesos de apoyo. Por ejemplo, vamos a transportarnos a finanzas. Es muy diferente hablar del proceso de un presupuesto anual que hablar del proceso como tal de análisis de provisiones, ¿no? Cuando hablamos de provisiones, hablamos justamente de este dinero que todavía, que lo vamos a destinar para poder pagar ciertos servicios, ¿correcto? Por ya sea una producción o por una gestión operativa que hemos ejecutado con fin de una venta. Entonces, hablamos de algo que es mensual, mientras que hablamos del proceso de un presupuesto anual, de algo que sucede una vez al año. Entonces, son diferentes temporalidades, son diferentes periodos, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque así también podemos ir identificando el tipo de procesos. Ahora, los elementos de un proceso como tal, como ya lo vimos, son entradas, los recursos y las salidas. Las entradas, aquello que ingresa para ser transformado y entregado por un proveedor, ya sea que sea un proveedor externo o una misma área de usuario que me dan información. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en el área de costos y para mí el área operativa vendría a ser mi proveedor interno, porque ellos me dan la información de la cual yo analizo para ver cómo estamos como rendimiento de negocio. De igual manera, contabilidad también me puede dar la información y yo puedo ser el proveedor y mi información puede ser la entrada para los procesos de la gerencia general para que tome ciertas decisiones o para el área comercial para ver cómo estamos y de repente pueda hacer un ajuste de precio o de pricing o de tarifas. ¿Se dan cuenta? Entonces existen diferentes
eh, según el proceso que nosotros podamos identificar, existen diferentes usuarios que son las entradas a otros. Ahora, otro punto importante, ya entrando a lo que son las clasificaciones, que ya es netamente el proceso como tal, un proceso estratégico, por ejemplo, orienta y dirige los procesos productivos, ¿no? Lleva a la organización a una consecución de la visión. Mire, ingeniero Miguel, yo lo que quiero es poder llegar a, digamos, a tener una gran participación en el mercado, ¿no? O a crecer un tanto por ciento dentro del mercado actual, ¿no? Entonces, para ello yo voy a ejecutar ciertos procesos, ¿no? Que vendría a ser más que nada procesos comerciales o procesos de marketing. Pero como tal, yo voy a hacer un proceso de análisis, ¿no? Ahora, un proceso productivo, esos procesos operativos que nosotros ejecutamos, ¿no? Son responsables de generar el portafolio de productos y servicios. Responden a la misión, ¿recuerdo? Responden a lo que nosotros queremos hacer. No hacia dónde queremos llegar, sino lo que queremos hacer. Y los procesos de apoyo, también llamados procesos de staff, ¿no? Son los que apoyan a uno o más procesos productivos o gobernantes, ¿no? Entonces vemos diferentes tipos de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Ya entre la penúltima y última clase vamos a ver un caso bastante interesante, un caso real de una empresa cervecera aquí en nuestro país, y donde tenemos que utilizar estos conceptos para poder diagramar de una manera correcta, ¿de acuerdo? Yo les voy a colocar tanto casos de industrias como también casos de empresas de servicio. Y esas empresas, también hay un caso que es de una empresa MIPE, ¿de acuerdo? Digamos de manera de práctica, pero luego ya vamos a entrar a fondo con procesos un poquito más complejos. Cada vez vamos subiendo la dificultad. La idea es que al final podamos estar en la capacidad de poder diagramar tanto a nivel de industria como a nivel de servicio, ¿de acuerdo? Bien, un mapa de procesos. Ahora, aquí, señores, igual esto se los comento para quienes les gustaría entrar cada vez más a lo que es el mundo del análisis de procesos, la gestión de procesos, productividad, etcétera. Yo les recomiendo esta metodología que utilizamos los consultores dentro de lo que son los proyectos de gestión de procesos. Primero, recopilamos la información. Luego, identificamos los grupos de interés. Entendemos la visión y la misión, porque una cosa es a dónde quieren llegar y otra cosa es la misión como tal, ¿de acuerdo? Definimos ciertos resultados y luego definimos el proceso como tal. Ahora, ¿por qué les digo que hay que seguir esta secuencia? Porque entre más información conozcamos de un proceso, mucho mejor va a salir nuestra secuencia de actividades. Eso se los comento, señores, como experiencia, no solamente a mi persona, sino a varios colegas, ingenieros industriales, administradores que se dedican a lo que es la gestión de procesos, y hemos tenido en algún momento ese revés. Por no conocer digamos, por no tener ese mapeo de todos los clientes internos o los proveedores internos, se puede escapar una actividad o se pueden escapar ciertos recursos. Entonces, eso perjudica porque al final nosotros, digamos, hacemos un proceso, vamos a decir, el proceso de gestión de una orden de compra, ¿ya? Que de repente tiene 5 actividades. Ok, yo comienzo con la solicitud de compra, la prueba el jefe de compras, luego la prueba el gerente de administración y finanzas, la prueba el gerente general y finalmente se la envío al proveedor, digámoslo así. La transformo en orden de compra y se la envío al proveedor. Uy, pero faltó una validación del equipo de sistemas. Y nosotros ya hemos hecho el diagrama de procesos, ya hemos construido el procedimiento, ya lo hemos estandarizado, lo hemos sacramentado, hemos dicho, sí, este proceso es tal cual y al final faltó una actividad dentro. Y esa actividad tampoco es poca cosa, porque ¿qué pasa si no se aprueba? Se detiene el flujo, hay demoras. ¿Y qué pasa cuando hay demoras? Hay un cuello de botella. Entonces, yo les recomiendo siempre que recopilen toda la información posible. Pregunten, siempre pregunten, ok, ¿quiénes intervienen en esta tarea? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el resultado que debo obtener por esta actividad? ¿Por dónde empieza el proceso? ¿Sí? Otro, identificar los grupos de interés. Este punto es muy importante, señores. ¿A quién va dirigido este flujograma del design? Esto es para que nosotros como, digamos, como equipo operativo
podamos saber cómo realizar los procesos o se quiere ver más a una gran escala, independientemente de cuál sea el destinatario, ¿no? De esta información, lo que debemos identificar es para quién va, para utilizar un lenguaje que nosotros podamos exponer de este diseño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, justo como les comentaba, en la reunión previa, eh, era un caso tal cual del Visagi. Hicimos la simulación, señores, se los comento aquí entre nosotros, y el resultado fue que en una cirugía, usualmente el doctor, el cirujano en jefe, tiene siempre sus 5 asistentes, pero requerimos que ya no sean 5, sino 4 asistentes, porque al fin y al cabo puede dar este tipo de gestión. Entonces, ya esto conversado, por supuesto, con todo un equipo médico, con todo el staff, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos comunicar esta mejora que obtuvimos después de un análisis exhaustivo, ¿no? Nosotros podemos abordar esta información o este tema comentando, por ejemplo, que se requiere este recurso porque al final el asistente es, como ustedes mencionaron al inicio, un recurso dentro de mi proceso, ¿correcto? En este caso sería un proceso asistencial, se le llama, para poder utilizarlo en otros procesos de otros protocolos médicos, es decir, de otros servicios. Yo voy a quitar un recurso de aquí para utilizarlo en otro proceso y que pueda gestionar otro protocolo médico y que pueda asistir a más pacientes. ¿Se dan cuenta cómo hemos conectado todo? ¿Y esto en dónde? En un caso real. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuáles son tus recursos, cuáles son tus actividades y para quién va dirigido. Porque si yo simplemente agarro y digo, le digo al cirujano, nosotros tenemos que retirar a un asistente porque así salió el análisis, tenemos que tener bien en claro a quién va dirigido el mensaje, el reporte, porque en base a ello es que nosotros vamos a poder no solamente comunicar de una manera mucho más efectiva, sino también plantear soluciones. También escuchamos por parte del usuario, digamos, el impacto que puede tener, ¿no? Tenemos que evaluar todas las posiciones y por ello también definimos ciertos resultados. El design justamente nos ayuda a ello, nos ayuda a obtener resultados, métricas. Pero como ya mencioné, señores, y eso lo voy a repetir en todas las clases porque es importante, lo importante es qué decisiones tomas en base a esa métrica, ¿sí? No hay que caer en ser cuadriculados y solamente obtener resultados, no. ¿Qué decisión tomas? ¿Sí? A ver. Bueno, un poquito de lo que ya hemos hablado, la medición de procesos, como ya se imaginarán, es una métrica, ¿no? Representa una magnitud a través de cierto análisis, ¿no? Donde se permita la toma de decisiones sobre parámetros. Indicadores de control, instrumento que me permite igual recoger de manera adecuada y representativa la información relevante, ¿no? Y finalmente lo que tenemos un manual de procesos, también les voy a enseñar ya más adelante cuando estemos ya en las últimas clases, un manual de procesos. Vamos a ver casos de la red de salud también. Ahí, por ejemplo, los procesos son bastante complejos y vamos a ver una estructura de manuales de procesos, por si alguno de ustedes está interesado en lo que es después de la segunda etapa del Visagi, ya es documentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por si están interesados en hacer procedimientos, aquí también lo vamos a abordar. La guía correcta es el manual de procesos para la ejecución de las actividades, porque claro, al final un flujograma, y esto anótenlo si gustan, un flujograma es una representación gráfica de un proceso, tan simple como eso. Representación gráfica de un proceso, en 5 palabras, ¿de acuerdo? Entonces, el manual de procesos pues tiene toda esta información que nos ayuda igual a conocer los recursos, conocer los roles que intervienen, ¿de acuerdo? De igual manera, se tiene la bibliografía, correcto. Tiene varios parámetros, tiene varios puntos, como bien menciona Víctor, que lo vamos a ver en un ejemplo real, ¿de acuerdo? Tanto de una empresa eh, privada como también de una empresa pública, ¿de acuerdo? Pero sí, vamos a abordar todos esos puntos, pero vamos a centrarnos también en el design, ¿de acuerdo? Ahora, el diseño como tal. ¿Qué es diseñar? Porque al final el curso se llama Modelamiento y Simulación con Visagi, pero cuando hablamos de modelamiento hablamos de este diseño, hablamos de esta colocación de objetos que tienen cierta secuencia para tener un fin específico. Entonces, cuando hablamos de diseñar, estamos hablando de hacer un plan detallado para ejecutar una acción.
Cuando hablamos de un proceso productivo, estamos hablando de este conjunto de tareas y procedimientos para elaborar este bien o este servicio. Y cuando hablamos de un diseño de proceso productivo, hablamos de describir las etapas que componen este proceso. ¿De acuerdo? Ahora, los objetivos, como mencionamos, señores, es poder ofrecer una notación gráfica fácil de entender, un mismo lenguaje gráfico y a nivel de gestión de procesos. Ahora, lo interesante de esta herramienta, del Visagi como tal, es que es independiente, lo utilizamos de una manera en que es intuitiva y es didáctica en varias universidades, no solamente aquí en nuestro país, en varias universidades en Estados Unidos, en Europa se utiliza lo que es el Visagi. Ahora, no les voy a mentir, hay muchas herramientas para modelar procesos. Una de las más conocidas en nuestro país es el Visio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo interesante del Visagi más allá de que se utiliza en un plano académico, ¿de acuerdo? Esto, digamos, en cualquier país se utiliza bastante a nivel académico. Lo que nos permite, lo que es interesante es la facilidad y el dinamismo que tiene para poder interactuar con él. Entonces, y aparte porque es una plataforma gratuita, ¿no? Entonces, estas ventajas, pues, ayudan a que nosotros tengamos una herramienta para saber por dónde empezar, por dónde ver las mejoras que se pueden dar en los procesos que ya tenemos como negocio. Facilita igual la automatización y la ejecución de procesos, ¿sí? Ahora, la evolución que tiene el Business Process Management, como sabemos, es este estándar para poder modelar los procesos de negocio, para poder diseñar los procesos de negocio. Podemos ver que empieza desde inicios de este siglo con la creación de la organización. Igual se creó la OMG, que ya sabemos que es básicamente el ente encargado de poder estandarizar las maneras en cómo nosotros vamos modelando, vamos utilizando la metodología de graficar y ver los niveles de los procesos. Y finalmente ya vemos lo que es el modelado como tal, ¿no? Ahora, las ventajas de utilizar un Business Process Management, uno es la comprensión, señores, es la comprensión y la comunicación de los procesos. Alguien que vive en Shanghái como alguien que vive en Chancay va a poder entender cómo es ese modelado de procesos. ¿Y por qué les doy estos ejemplos? Por ejemplo, se va a inaugurar el puerto de Chancay en noviembre. Entonces, si yo, por ejemplo, yo como, digamos, una empresa importadora y exportadora que me ubico en Chancay, quiero trabajar directamente con algunas agencias en China, pues puedo tranquilamente, luego de, digamos, hacer un trato comercial, gestionar de manera operativa, presentar propuestas de manera operativa y puedo utilizar más allá de un lenguaje de comunicación estandarizado que podría ser el inglés, una herramienta como el design, ¿no? Para mostrar cómo se puede hacer el flujo. Entonces, nosotros podemos obtener este tipo de interacciones gracias a qué? Gracias a el BPMN. Ahora, los elementos que los vamos a abordar no solamente en esta sesión, sino en las próximas sesiones, ustedes van a llegar a un punto en que van a soñar con esos elementos y en cómo graficarlo, porque vamos a hacer varios ejercicios de manera práctica, esto es opcional, por supuesto, los ejercicios que vamos a hacer clase a clase, pues vamos a tener lo que son los eventos, vamos a tener los objetos, los artefactos, las líneas de flujo, vamos a tener los recursos que vamos a utilizarlos dentro de cada una de estas, dentro de cada uno del diseño de este proceso. De igual manera las actividades, vamos a ver los famosos subprocesos, cómo poder hacer un subproceso. Por ejemplo, yo tengo una joyería, ¿de acuerdo? Digamos que tengo una joyería y yo quiero ver más que nada la gestión comercial como tal, ¿sí? Yo estoy en el mostrador y me encargo de la gestión comercial. Yo, por ejemplo, inicio con recibir la solicitud, digamos, de cliente, ¿no? De una joya X. Entonces yo voy y busco si es que tengo en mi almacén, ¿no? Registro la orden, voy y busco si es que tengo en mi almacén la unidad, ¿no? Que me han solicitado. ¿Y qué ocurre si no tengo el stock? Tengo que hacer un proceso de compra. Y este es un proceso aparte del proceso comercial, porque si no, si tuviera la unidad, si tuviera este pedido en mi almacén, el flujo sigue normal. Lo recojo, hago un proceso de preparación del pedido, el famoso picking,
Luego ejecuto lo que es la facturación y finalmente le entrego el pedido al cliente, ¿correcto? Pero entonces vemos que hay procesos que pueden estar dentro según la decisión que se tome o según las características que estén dentro de este proceso, ¿no? Entonces, eso es un punto bien importante que tenemos que vamos a abordar en cada una de las clases. El uso del Business Process Management en la industria. Aquí, bueno, es utilizado, como ya les comenté, no solamente a nivel práctico, yo les voy a hablar bastante a nivel práctico porque al fin y al cabo a mí me interesa que ustedes lo apliquen en sus negocios, en sus empresas. De hecho, al final, si ustedes me pueden comentar el proceso de negocio o la industria en la que ustedes están, yo podría, por ejemplo, adoptar para la sesión 3 porque ya la sesión 2 ya la tengo configurada, pero para la sesión 3 puedo dar casos de esa industria. Mientras yo voy explicándoles, si gustan, ustedes pueden poner la industria en la que ustedes están o los procesos que quieren ver, la sesión 3 o 4 si gustan, ¿de acuerdo? Entonces, el BPMN tiene una connotación práctica, porque al fin y al cabo lo que se quiere es analizar lo que está sucediendo en tus procesos de negocio, hoy por hoy. Ahora, nosotros vamos a verlo tanto a nivel de usuarios como también a nivel de recursos, a nivel de agentes, ¿no? A quienes va dirigido. Y bueno, como les mencionaba, existen diversas herramientas para un Business Process Management. La que nosotros vamos a ver es el Visagi, la otra utilizada en una gran proporción es el Vision, ¿no? Que ya es, si no me equivoco, en base a un entorno Microsoft pagado. Y las ventajas de justamente el Visagi es de esta interfaz intuitiva, ¿no? La interfaz intuitiva que nosotros tenemos gracias al Visagi. Nosotros podemos no solamente eh, utilizar el Visagi como plataforma, también se puede integrar con otros programas, con otras herramientas. Y eso es un punto a favor, porque al fin y al cabo yo puedo hacer integraciones con el equipo de sistemas o con ciertas bases de datos, ¿no? Nosotros podemos exportar la información de igual manera, las funcionalidades como tal. Aquí lo que están viendo en pantalla, señores, ya es, digamos, la parte de la simulación. Si se fijan en el cuadro en la mano derecha, dice utilización de los recursos, y es lo que les comentaba, ¿no? Ustedes tienen un negocio, en su mente tienen, ok, yo necesito abastecer a 50 comensales al día. Ok, acá lo tengo. Y luego yo voy a comenzar dentro de lo que ya grafiqué, voy a comenzar a identificar los recursos en cada una de esas actividades. Entonces, aquí lo interesante es que podemos ya identificar cuánto utilizas del tiempo de ese personal, ¿no? Y, por ejemplo, esto se puede aplicar en fast food. Justo unas semanas antes de comenzar la sesión, comencé a revisar en la actualidad cuántas tesis hay en relación a la gestión de procesos y me gustó y me interesó saber que tan solo en pandemia, de pandemia al 2023, se aplicó bastante para poder medir la productividad y la eficiencia en las cadenas de comida rápida, herramientas como el EPM. Y tendría sentido, porque al fin y al cabo, tú tienes ya en promedio cuántos comensales abasteces. Entonces, tú tienes tus usuarios y para poder conocer, ¿no? Cuánto es el rendimiento o la utilización de cada uno de ellos, pues vas colocando cuánto tiempo se demora por cada actividad y lo vas simulando aquí dentro de Visagi para ver si contratas a un nuevo colaborador, si te mantienes igual, de repente puedes abastecer más comensales. Eso también lo podría simular aquí, ¿no? Porque al final yo pongo, ok, yo puedo abastecer 100 con estos recursos. Veo que utilizo el 56% de la capacidad de mis usuarios. ¿Podré subirle unos 50 comensales más? ¿Cuánto será el porcentaje de utilización? Ese tipo de preguntas se puede hacer en Visagi y el Visagi te puede dar ese resultado. Y bacán, porque ya con eso puedes tomar una decisión, puedes también identificar qué recursos puedes proponer a la administración y se va trabajando otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y lo bonito de esta herramienta. La integración con otros sistemas existentes, ¿no? Con el mismo SAP, el famoso ERP, de igual manera con Dropbox, de igual manera con Excel, ¿no? Vamos a ver un caso ya en la clase número 4 de integración, bastante simple con el Excel, pero hoy por hoy, pues se puede integrar con varios sistemas, ¿no? Y bueno,
El Visagi como tal, pues tiene una comunidad bastante amplia de soporte, ¿no? Y ustedes, terminando la sesión, interactúen con la misma página del Visagi. Es interesante saber que hay, así como nosotros ahorita por el interés que tenemos de diagramar procesos, hay mucha gente que es especialista en poder no solamente diagramar los procesos, sino buscar la manera de optimizarlos usando solamente esta herramienta. Y eso hace que su know-how de cómo mapear los procesos eh, sea un recurso tan increíble y tan útil, porque al final si yo tengo una duda, por ejemplo, como les mencionaba, yo que trabajo eventualmente en empresas de salud, pues por ejemplo, si tengo un caso bastante complicado en relación a, digamos, una cirugía y se tiene que movilizar de un piso a otro con diferentes tipos de, digamos, de protocolos médicos, y yo de repente tengo cierta duda en si colocar un usuario o no, o de repente qué interfaz podría utilizar aquí, podría hacer estas cuestiones a muchos de los usuarios que están ahí, ¿no? Como soporte, como apoyo. El tiempo de respuesta, no les voy a mentir, tampoco es que sea el mejor como tal, pero a nivel teórico y a nivel, digamos, de consulta, es bastante útil. De igual manera, en varias redes sociales también se crean comunidades solamente de mapeos, solamente para conocer las mejoras o cómo poder optimizar un flujo, un proceso en design. Es bien interesante. Bueno, casos de éxito, y como pueden ver, no son empresas, digamos, cuestionables en sus éxitos o en sus procesos como tal. Adidas, Audi, Santander, Manpower, Bancolombia, Unilever, CBC. Entonces son empresas, mismo DHL, son empresas que utilizan el ISAGI ya a un nivel más corporativo, pero al fin y al cabo por las ventajas que les mencioné hace un momento. Entonces, se dan cuenta que no solamente es útil a nivel académico o útil a nivel de negocio o emprendimiento, también es útil a nivel corporativo. Y eso es pues bastante satisfactorio de conocer y de saber, porque al fin y al cabo lo que buscamos es utilizar una herramienta que apunte dentro del mercado, ¿no? Otro punto es el costo de la disponibilidad, ¿no? Como les mencionaba, es ilimitado, es una plataforma gratuita que la podemos utilizar y no solo eso, sino también la podemos compartir con diferentes usuarios. Ahora, aquí les quería mencionar, esto es un poquito ya más técnico, pero recuerden que es para que nosotros tengamos la base de todo. Vamos a hacer una pequeña recopilación. Un proceso, ¿qué es? A ver, yo les pregunto a ustedes para ver si se nos ha quedado algunos conceptos. ¿Qué es un proceso, señores? Les doy una pista, una secuencia de qué, una secuencia de actividad, un conjunto de tareas, correcto, una secuencia de actividades que tienen un objetivo específico, ¿no? Bien, entonces, eso es un proceso como tal. Ahora, excelente, José, excelente, Gabriela. Ahora, un proceso de motor es esta aplicación de software, ¿no? Que administra el procesamiento, el almacenamiento, la distribución de datos, ¿no? Entonces, la función es rastrear igual la finalización de las instancias de proceso, ¿de acuerdo? Aquí lo que buscamos es determinar, ¿no? En qué instancias de los procesos se han ido completando. Ahora, la relación con los flujos de procesos básicamente es poder hacer esta interacción entre cada uno de los procesos dentro de un mismo proyecto que estamos revisando o analizando. Ahora, ¿en qué campos se pueden utilizar? Por ejemplo, en el mismo sistema del SAP, ¿no? Se puede usar para navegar automáticamente de una pantalla a otra, ¿sí? Esto es más que nada para conocer un poquito sobre la integración que hay entre esta plataforma y otros programas. Bueno, una ventaja son justamente la transparencia, la eficiencia, la gobernabilidad que hay entre estos sistemas o motores. Ahora, lo que nos compete directamente, el Business Process Management, ¿no? Ahora, señores, aquí yo les quiero mencionar, antes de entrar ya de lleno, si se dan cuenta, lo que es el Visagi como tal, eh, yo les recomiendo siempre esto, ¿de acuerdo? Y esto se los digo porque vamos a ver varios casos de negocio, ¿sí? Tanto de pequeñas como de grandes empresas. Cuando ustedes tengan un caso, no solamente para hacer un diagrama de flujo,
sino también en general para los negocios. Eso se lo digo siempre a los alumnos y esto lo conversamos siempre los catedráticos en la universidad, en la facultad. Dividan una empresa en tres partes: finanzas, operaciones y comercial. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos un proceso, como ya vimos al inicio, lo que buscamos es ver la manera de poder optimizarlo, correcto. Ver la manera de poder no solamente graficarlo, sino saber si se puede mejorar, ¿no? Entonces, una empresa, como ya sabemos, es una sinergia de diferentes áreas, de diferentes recursos. Hay clientes internos, proveedores internos, etcétera. Entonces, aquí lo interesante y lo importante es que entre más simple comencemos a separar los procesos, mucho más fácil se va a dar el analizar cada uno de ellos e identificar para dónde va dirigido el objetivo. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ponernos en el contexto de, no me acuerdo si fue hace 2 años o el año pasado, cuando hubo el tema del ciclón, creo que fue el año pasado, ¿no? Y nosotros tenemos una empresa, digamos, que se encarga de vender, comercializar flores a diferentes provincias del país. Y justo algunas carreteras se ven interrumpidas. Ese es el contexto, ese es el problema. Nuestro proceso sabemos cómo es, ¿no? Nuestro proceso operativo, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en cómo yo puedo resolver este problema puede darse de diferentes enfoques. Desde un enfoque de repente, yo si tengo la camiseta comercial, digo, pues fácil, si yo no puedo ir a Piura por el tema del ciclón, pues busco otro cliente. Pero les pregunto, ¿encontrar un cliente es fácil? ¿Tener un nuevo cliente es de la noche a la mañana? No, ¿correcto? Entonces, correcto, es una serie de pasos, una serie de secuencias y de etapas. Y esta propuesta de buscar un cliente y mantenerlo es difícil. Ahora, les comento algo. Flores, ¿cómo es su ciclo de su vida útil? ¿Alto o bajo? Bajo. Entonces, las decisiones se tienen que tomar ya. Entonces, aquí es un tema interesante porque el proceso comercial no me conviene. Pero se han dado cuenta, finanzas, comercial, operaciones, el proceso comercial no me conviene. De repente yo puedo, ingeniero, ¿sabe qué? No, tema comercial no. Vamos a utilizar otro medio de transporte para ir a, digamos, a ese mismo cliente, ¿no? Entonces nuestro proceso va a cambiar, ¿no? Ya no vamos a utilizar, ya no vamos a hacer el flujograma utilizando el canal de transporte terrestre, sino un canal de transporte de repente aéreo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría funcionar, es una alternativa, ¿no? Pero claro está que va a impactar en lo que son mis costos, ¿correcto? Entonces, correcto, es más caro. De repente, yo no soy operaciones, ustedes son operaciones, yo soy finanzas y le digo, no, no, señores, no, gerencia, porque si hacemos esto, no vamos a poder ni siquiera pagar planilla. Entonces, lo que hay que hacer mejor es utilizar de repente un intermediario y venderlo a mercado local, por último. Entonces, yo como operaciones puedo decir, no, no voy a cubrir ni siquiera mis temas operativos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros comenzamos a ver las soluciones en base a dimensiones, comercial, operaciones o finanzas, va a ser mucho, va a ser mucho más simple que podamos encontrar o hacer lluvia de ideas y poder identificar si esa opción es rentable o no, si esa opción me permite poder llegar a ese objetivo. Y también para poder identificar si es una solución o no, señores, porque cuántas veces, y esto seguro que todos los que estamos aquí conectados, casi los 70, sabemos que nos ha pasado, que nos dicen una solución, pero no es una solución, es un plan de acción, porque demora mucho tiempo en ser ejecutado. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que nos dicen, ok, pero hay que hacerlo de esta manera, sí hay que implementar todo, y que suena increíble, que suena bastante atractivo, pero que al fin y al cabo demanda tiempo, ¿no? Y muchas veces, señores, y esto ustedes lo saben, nosotros en el día a día
lo que debemos hacer es buscar soluciones prácticas muchas veces, ¿no? Como el ejemplo que les acabo de dar de las flores. En una semana y ya perdimos la mercadería. Es posible. Y ustedes, que de repente muchos de ustedes ya están en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, lo saben mucho mejor que yo. Entonces, o incluso en comercio exterior, ahora que hemos tocado el tema de Chancay. Entonces, y el tema de los clientes, los requerimientos de los clientes, eso es un punto muy importante que menciona Víctor. Entonces, tenemos que diferenciar qué es una solución y qué es un plan. Y esto también es importante porque cuando hablamos de procesos y hablamos de modelarlo en Visagi, tenemos que estar conscientes que el proceso que nosotros vayamos a modelar sea útil y que realmente nos vaya a dar beneficios de repente a un corto plazo si es que hablamos de procesos operativos. Por eso les enseñé al inicio procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí algunos conceptos. Uno, una recomendación que podamos ordenar nuestras ideas para para mejorar un proceso. Y dos, diferenciar una solución de un plan de acción. ¿De acuerdo? Esto te lo enseñan muchas veces en las escuelas de posgrado, en los MBAs, en los masters. ¿De acuerdo? Y es importante que también lo conozcamos nosotros. Los elementos principales en los eventos, los objetos de flujo, los eventos, las actividades, las compuertas. No se preocupen que esto lo vamos a ver ya la primera clase, la siguiente, ya mucho más detalle, ¿de acuerdo? Los eventos, las actividades, las compuertas, ¿no? Son estos objetos de flujo que nosotros tenemos dentro de nuestro programa, que nosotros colocamos para poder identificar dónde empieza, dónde termina un proceso, lo que compone un proceso. Recuerden, ustedes lo han definido muy bien. Un proceso es una secuencia de estas actividades. Los datos, los famosos depósitos de datos. Esto se los comento, señores, ya como consultor. Ahora con la transformación digital se ve mucho más en los flujogramas este elemento de los datos, porque al fin y al cabo se está, digamos, modernizando los procesos, sistematizando los procesos, de igual manera virtualizando los procesos, como queramos llamarle, todo como parte de esta etapa de transformación digital de muchas empresas, no solamente grandes, sino también pymes. Ahora, los conectores, ¿no? Los famosos conectores para poder, eh, como bien dice su nombre, ¿no? Integrar, secuenciar cada una de esas actividades dentro del proceso y los artefactos que también vamos a conocer. Los objetos de flujo, ¿no? Los diferentes eventos que podemos tener. Esto se los voy a mencionar a un nivel, digamos, de una manera rápida, porque yo quiero que realmente veamos diferentes ejemplos. Ya vamos a comenzar con todo en la primera clase, en la segunda clase, a diagramar, a secuenciar. Ahorita estamos viendo conceptos para que tengamos una idea no solamente de cómo mapear, sino de conocer el ISAI, las actividades y las diferentes compuertas, ¿no? Las compuertas que también pueden ser compuertas de decisión, ¿no? Elijo una ruta, elijo otra ruta, ¿no? Por ejemplo, disculpe que les dé tantos ejemplos de salud, sino que la reunión ha sido hace tan solo una hora. Si yo, como analista de procesos, eh, comienzo a ver los diferentes protocolos porque hay diferentes emergencias dentro del rubro de salud. Una llamada, dependiendo de lo que comente el paciente, en este caso vendría a ser como que el usuario que solicita el servicio, el paciente, pues puede ser un código amarillo, un código rojo, un código verde, que amerita de repente simplemente una telemedicina, una atención rápida, o de repente amerita una ambulancia, dependiendo de qué, de la naturaleza de la emergencia, ¿correcto? Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, pues va a haber una secuencia u otra, porque no es lo mismo la secuencia de pasos para un control o una telemedicina que para la designación de una unidad de emergencia, de una ambulancia, hasta el domicilio de la paciente, ¿correcto? Entonces, este tipo de características tenemos que tenerlas mapeadas dentro de lo que es el flujograma, que lo vamos a ver eh, ya en la siguiente sesión. Lo que es el inicio, el intermedio y el fin como tal, ¿no? El inicio de un evento, ¿no? El inicio de un proceso. Un evento intermedio y un evento fin, ¿no? Donde ya culmina toda esta secuencia de actividades dentro del programa. Igual tenemos ciertos elementos principales en los eventos, como las actividades, las compuertas. Vamos a ver bastante lo que son los subprocesos,
ustedes van a identificar si es que es un subproceso o no, dependiendo de qué, de la naturaleza de la secuencia de las actividades o del mismo proceso, ¿sí? De igual manera vamos a diferenciar cómo nosotros vamos a modelar estos procesos, cómo los vamos a identificar. Por ejemplo, vamos a ver los estándares, ¿no? Colocarlo en verbo infinitivo. Una buena práctica es que numeremos de repente cada una de esas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles, señores, realmente suma, porque eso se los comento como un profesional que trabajó bastante en procedimientos. El hecho de que coloquemos o designemos un número, una numeración, no solamente te da un orden a nivel de procedimiento o a nivel de documentación, también te da un orden lógico, porque así vas mapeando mucho más rápido cómo, en qué parte del flujo puede estar el cuello de botella cuando comiences a analizarlo con los usuarios. Porque al final, eso se lo digo, señores, como si ustedes fueran ya los consultores. Ustedes, ok, son los consultores, yo como usuario les digo cuáles son los procesos, no las actividades, etcétera. Ustedes lo diagraman, lo modelan y luego me lo presentan para saber o para ver, obviamente, que tenga concordancia con lo que yo les he dicho al inicio, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que haya esta integración entre lo que dice el usuario y ustedes, los consultores, ustedes, los analistas, ustedes, el personal que justamente se encarga de diagramar flujograma o de hacer los flujogramas, desarrollen, ¿no? Entonces, tenemos las compuertas que les mencionaba, no exclusivos, basados en eventos, en paralelo, porque pueden ser dos actividades en simultáneo, ¿no? No solamente se, digamos, resecciona la llamada, sino se registra en la base de datos que se ha reseccionado la llamada, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser en los procesos comerciales, de igual manera en los procesos logísticos, ¿no? Se registra y a la vez se comunica que ha llegado el pedido, digamos, al jefe de operaciones o al controller, ¿no? Dependiendo de quién sea digamos, el usuario a cargo de esa actividad. Entonces, existen diferentes tipos de compuertas. Vamos a ver las compuertas más utilizadas, igual vamos a describir una por una. Paralela basada en eventos inclusivos y complejos. Vamos a ver igual, vamos a tocar todas las compuertas, porque muchos de los procesos que yo les voy a identificar, diagramar, etcétera, van a tener varias compuertas simultáneas. Y eso es bonito porque con un proceso con diferentes compuertas se va a hacer mucho más fácil recordar para qué sirve. Entonces, esa es la idea, de poder identificar los elementos en base a la naturaleza de los mismos. Y bueno, en cuanto a modelado se refiere, vamos a ver modelados de alto nivel, digamos, yo como usuario me comunico con ustedes porque tengo un problema con mi plataforma, ¿de acuerdo? Entonces yo me comunico con ustedes son los analistas, digamos, de sistema, no, son los gerentes de cuenta, ¿sí? Son el equipo comercial y ustedes se comunican con sistemas o con el área operativa para que resuelvan el problema, ellos de repente se comunican con el especialista y así sucesivamente, ¿no? Es una secuencia, es una escala, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos también lo vamos a identificar, ¿no? Que lo podemos ver ahí en el material que se les ha compartido, un breve ejemplo, ¿de acuerdo? Uy, ya. Y los procesos entre entidades, ¿no? Vamos a ver igual cuando una secuencia de actividades se empieza a partir de un evento intermedio o a partir de ciertas características que pueden ocurrir dentro del proceso, como lo que les mencionaba de la joyería, ¿no? Que apenas no hay stock, de repente se reporta. Dentro de poco, por ejemplo, voy a revisar el caso de un flujograma en un proceso comercial de una empresa que vende macerados en Arequipa. Entonces aquí, por ejemplo, ven bastante el tema del stock, porque justo en este tiempo que tienen campaña en el mercado donde lo venden, digamos, en todo ese sector, pues falla mucho en este tema de quedarse sin stock, ¿no? De repente hay un mal cálculo de inventario, correcto, ¿no? De repente hay un cálculo de solicitud de pedidos que no es el adecuado o el proceso logístico no es el adecuado, pero hay que analizar ese proceso, ¿no? Entonces, hay que identificar esa secuencia de actividades para ver dónde podría estar el error, identificar el cuello de botella y ahí
dar una propuesta de solución. Entonces, es importante conocer estos eventos, ¿no? Cuando no tenemos stock, comienza este proceso. Y bueno, ya entrando a estas últimas etapas en temas del mismo Visagi, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para poder instalarlo, igual les he dado el orden lógico para instalarlo dentro de sus ordenadores, sus laptops, pues entran a la misma página del Visagi, ¿no? Descargamos la plataforma, es de manera gratuita, como les comentaba, es en 3 simples pasos, como bien dice. Nosotros colocamos nuestra cuenta, ¿no? Si tienen una cuenta Office, mucho mejor, y lo vamos instalando, ya descargamos la versión, finalmente abrimos y comenzamos a vamos a aceptar los requerimientos, ¿no? Para poder instalarlo de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es, digamos, la manera en cómo podemos instalar el Visagi como tal, y ya una vez instalado, pues abrimos el Visagi para ya comenzar a modelar, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza de lo que nosotros vamos a ir abordando. Como les mencionaba, ahí tenemos una consulta. Ah, no. Ok. Como les mencionaba, nosotros lo que vamos a ver, señores, en estas clases, hoy día más que nada introductorio para que veamos qué es procesos, para que veamos los objetivos como tal, lo que es el Visagi, por qué utilizar Visagi, lo que es también muy importante, decirles, comentarles los beneficios que tenemos de Visagi, que no solamente es para hacer flujogramas, eso hay que quitarnos esa idea de la cabeza que solamente es para hacer flujogramas. Eso es parte de todo lo que le podemos sacar provecho al Visagi. Podemos hacer simulaciones, como les comentaba, ¿no? Vamos a poner acá. Está. La simulación, porque ya lo había pasado. Bueno, podemos hacer simulaciones, podemos tomar decisiones en base a esas simulaciones. Entonces, ese tipo de características son las que nos permiten poder tener una herramienta bastante completa. Actualmente veo lo que es el tema de productividad y control, y realmente tener herramientas que nos permitan facilitar esos cálculos ayuda. Por supuesto que hay que conocer los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, productividad, la, la regla básica es 2 dimensiones, ¿no? Producción entre recursos, ¿no? Como tal. Pero si podemos no solamente hacer los diagramas de flujo, sino también podemos utilizarlo para poder medir esa capacidad de utilización, ¿no me ayudaría para tener un panorama mucho más amplio? Claro, ¿no es cierto? Aparte, ya esto a nivel de operativo, y a nivel de finanzas también, porque también lo que ahí no se ve, pero lo que nos arroja el ISAI es también conocer cuánto me cuesta ese proceso, cuánto estoy gastando de manera directa, de manera indirecta, en hora hombre, por ejemplo, ¿no? Y esto me ayuda a poder también tener una idea más clara del rendimiento de mi negocio. Es, por supuesto, un factor bastante importante cuando queremos tomar decisiones desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista comercial, porque podemos hacer simulaciones en base a la venta. Lo que les comentaba al inicio. Si se dan cuenta, aquí dice 720, disculpen que se vea tan chiquito, ahí dice 720, ¿no? En la página 22. Esa es la cantidad, digamos, de personas que el área comercial o el área de operaciones, vamos a suponer que es el área comercial, le ha dicho al equipo de producción que puede vender, ¿de acuerdo? Entonces, desde un punto de vista comercial también se pueden hacer simulaciones para tomar decisiones. Y miren, hemos tocado los tres ejes: operaciones, financiero y comercial. Entonces, para cualquiera de las 2 dimensiones que ustedes quieran ver, podemos utilizar esta herramienta. Ahora, ya tocando este punto de vista de las dimensiones, si ustedes quieren un sustento más técnico del Visagi, por ejemplo, que desde el punto de vista comercial, pues si conozco cuánto soy capaz de vender, puedo seguir creciendo, ¿no? No solamente mi cartera de clientes, sino también mi volumen de producción. A nivel operativo, mejorar mi utilización, mejorar mi eficiencia. Y a nivel financiero, si yo sé cuánto me cuesta
mi proceso, mi secuencia de actividades, puedo hacer un mejor cálculo del precio y tener un mejor margen operativo, o puedo optimizar los costos, ¿de acuerdo? Entonces, acá les acabo de dar tres objetivos estratégicos, simplemente utilizando el Visai, ¿no? Desde cualquier punto de vista, ya sea que sean team operaciones, team finanzas o team comercial, podemos sacarle provecho a esta herramienta tan potente. Y bueno, para quienes están en el área de gestión, de procesos, que quieran documentar justamente sus actividades, su secuencia de actividades, pues esta herramienta es bastante intuitiva, bastante práctica, bastante dinámica. Y en base a ello es que nosotros podemos, pues, utilizar no solamente la imagen del mismo flujograma, ¿no? Sino también podemos tener más características como los tiempos en cada uno de los escenarios, por si queremos colocarlo como anexo o como información adicional para algún análisis que estén haciendo, ¿no? Pero en general, el Visagi se utiliza bastante en lo que es eh, flujogramas, en lo que es los procedimientos, las políticas como tal también. Y esto se los voy a presentar también más adelante, pero por ejemplo, en la misma red de salud, si ustedes buscan los procedimientos que hay, muchos de ellos están construidos en Visay, por no decir todos. Hay aproximadamente, no recuerdo bien el número, entre 101 y 110 procedimientos, ¿de acuerdo? Donde se analiza a detalle, les voy a mostrar unos más adelante, donde se analiza a detalle lo que es cada una de las actividades y recursos, y en esos procedimientos está justamente el flujograma hecho en Visay. También en empresas corporativas se tiene lo que es el mapeo de flujos, el flujograma en Visay, ¿no? Entonces, señores, con esto espero que puedan, digamos, que quede claro, ¿no? Las ventajas y la utilidad de poder modelar con Visagi, vayamos instalando lo que es el programa, ¿de acuerdo? Vayamos recordando las utilidades y lo importante que es diferenciar un proceso de una actividad. Yo quiero que cuando acabe esta clase no solamente se queden con, digamos, lo ideal o lo bueno que tiene Visagi, sino también conozcamos un poco más sobre la gestión de procesos, porque básicamente con eso vamos a trabajar, con procesos y con actividades, ¿de acuerdo? Y por supuesto ya para las últimas 3 semanas con recursos, ¿no? Que vamos a entrar más a detalle, vamos a tener un tiempo solamente para ver costos y luego ya agregar esos costos dentro de su simulación. Pero esto es lo importante, señores, ¿de acuerdo? Que conozcamos esta diferencia entre proceso-actividad y lo importante del Visagi. Ahora, algo que me gustaría compartirles también, a ver, un segundo por favor, es la manera en cómo trabajarlo. Ahora, ¿por qué les digo esto, señores? Yo ahorita les estoy explicando lo que es el ISAGI, la importancia de los procesos, los conceptos, pero en la vida real, ¿cómo comenzamos? Como les mencionaba, la secuencia de pasos a la metodología, primero levantamos la información. Y cuando levantamos la información no solamente de la secuencia de actividades, sino de todos los recursos, señores. ¿Cuánto tiempo me demora? Si tengo que hacer un estudio de tiempos, lo ejecuto para poder hacer las simulaciones más adelante. ¿A quién va dirigido? Definir cuál es el objetivo o el resultado, ¿no? Pero conozcamos los recursos que intervienen dentro de este proceso para saber cómo optimizarlos. Hagamos un buen levantamiento de información. Usualmente el levantamiento de información es una de las etapas que más tiempo demora, ¿de acuerdo? Claro está que luego está lo que es el análisis, pero al final el análisis se ejecuta y se obtienen lo que son métricas. Pero como buena práctica, hay que tomarnos el tiempo de levantar bien la información, ¿de acuerdo? Esto se los digo porque en uno de los casos que vamos a resolver, vamos a leer juntos el problema y vamos a comenzar a graficar y ahí van a haber datos bien interesantes, incluso algunos datos trampa. Entonces, en ese sentido, pues hay que comenzar a analizar bien la información para poder realmente hacer un flujograma que tenga sentido y que sea completo, porque se los comento también como experiencia, he visto muchos casos de flujogramas que están incompletos porque no se hicieron todas las preguntas necesarias, ¿de acuerdo? ¿Quiénes intervienen? ¿A quiénes va dirigido
ese informe o ese producto intermedio o ese servicio, ¿no? ¿Quién más recibe esta información? Desde la recepción hasta el envío de un correo también se mapea dentro de un flujograma. Entonces son varias actividades, ¿no? Tomémonos el tiempo de recopilar la información para que su flujograma sea el mejor y lo más cercano a la realidad, ¿de acuerdo? Y esto en relación a la metodología, ¿no? Usualmente en consultoría, y menciono esto de la consultoría porque va bastante ligado a lo que es levantar la información para un proceso, porque al final preguntas por información que tú procesas o tratas y analizas dentro de tu flujograma, dentro del Visagi, y luego lo documentas, ¿no? Entonces, eh, es importante conocer tu usuario y poder conocer las preguntas y la información que requieres, ¿no? Para poder hacer un flujograma efectivo. Eso es un punto. Y también el lenguaje que utilicemos es muy importante, ¿de acuerdo? Siempre cuando nosotros vayamos a levantar la información, tratemos de poder empatizar con los usuarios, ¿de acuerdo? Conocer el lenguaje que vamos a utilizar según el nivel organizacional, según digamos, el tipo de proceso, es muy importante, porque digamos que cuando hablamos con un directivo o con un gerente, el enfoque que ellos tienen es mucho más estratégico, más gerencial, ¿correcto? No es tan operativo. Entonces, eso se los digo como experiencia también. Mm, el gerente o el directivo me puede dar una visión de a dónde quiero llegar con este proceso operativo, pero al final él no es el que ejecuta la operación. Lo ejecuta, digamos, el supervisor, el mismo operario, el auxiliar, el asistente. Entonces, ellos son los que conocen las actividades o las acciones. Entonces, con ellos es con quien yo debo conversar para poder identificar las actividades. Porque muchas veces lo que he visto es que les dan una misión, digamos, ya mapea el flujo comercial de la unidad de negocio 3, el producto zapatillas. Ok, entonces el, digamos, el especialista en procesos va y, si bien es cierto, habla con los supervisores, con los directivos, ¿no? Que está bien, pero al fin y al cabo debe hablar, no debe olvidar que debe hablar con, por supuesto, con quien ejecuta las acciones. Darse el tiempo, buscar el tiempo de poder conversar con ellos para poder conocer todas las actividades en específico. Se debe consultar con quienes hacen el proceso en general, operativo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante levantar la información y, como bien dice su compañero Angelo, también organizar la información, ¿de acuerdo? Organizar la información es un punto muy importante, ¿sí? Esto se los comento porque cuando entren a un proyecto como tal de procesos o en el mismo emprendimiento, negocio o en el área en donde estén, identifiquen los diferentes procesos que hay. Como ya hemos hablado al inicio de la sesión, son muchos procesos que hay en una área. En un área, en una empresa, obviamente en una empresa mucho más, ¿no? Pero un área es un montón. Entonces, vamos a comenzar a ordenar esos procesos. Los primeros procesos, a ver, como costo, o sea, como costo, los primeros procesos van a ser el tema de la revisión y la supervisión de los costos operativos. Luego va a haber otro proceso que sea del desarrollo de las provisiones. Luego otro proceso que sea del análisis, de repente yo soy pricing también, del análisis de tarifas versus los costos, ¿no? Otro proceso que sea de poder, digamos, supervisar la gestión operativa con facturación. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una empresa que es un operador logístico. Entonces, identificando esos procesos, pues yo voy a poder, y ordenándolos por su naturaleza, voy a poder saber qué recursos y qué usuarios están dentro de cada uno. Y así poder hacer un mejor planteamiento de una solución e identificar mejor lo que son los cuellos de botella. Entonces, señores, básicamente vamos a hacer una pequeña recapitulación antes de comenzar de repente con la ronda de preguntas en estos minutos que quedan. Un proceso es una secuencia de actividades con un objetivo específico, ¿de acuerdo? Ese es uno. Luego, el Visagi es una herramienta que nos permite modelar
es decir, realizar flujogramas, y también simular, ¿de acuerdo?, los procesos, ¿sí? ¿Por qué simular? Porque yo puedo obtener ciertos indicadores en base a recursos que tiene el proceso, sea personas o sea a nivel económico, como los costos, ¿no? Otro punto también, y también tiempos. Tiempos también es un recurso que se utiliza en Visai y que ingresa. Eso también lo hemos conversado. Otro punto importante es la metodología o el plan de acción que debemos utilizar como buena práctica, que es levantar la información con todos los usuarios y especialmente con los usuarios que ejecuten esas acciones para que ustedes hagan un buen flujograma dentro del Visagi, ¿de acuerdo? Entre más profundo lleguen en relación a las acciones que ejecuten en un proceso, mucho más entendible y mejor va a ser poder reconocer el proceso que ustedes están diagramando. Otro punto importante es un diagrama de flujo o un flujograma que es la representación gráfica de un proceso, ¿de acuerdo? Y otro punto importante, que esto ya es más que nada por un tema que les comento, traten de organizar la lluvia de ideas de las propuestas de solución. Y esto no solamente se aplica a procesos, sino en general a cualquier caso de negocio. Van a ver qué resulta. Eh, Dividan una empresa en tres: dimensión comercial, dimensión financiera y dimensión operativa, para comenzar a establecer ciertas propuestas de solución. Esa es una metodología que se puede utilizar, que lo utilizan en no solamente universidades nacionales, sino también en universidades internacionales. Buscan ustedes dimensiones financieras, operativas y comerciales en IT, les aparece. Harvard les aparece. Complutense Madrid les aparece. Universidad de Piura, Católica, Pacífico les aparece. Entonces, es una metodología utilizada porque, si se dan cuenta, tiene un enfoque práctico. Porque yo como consultor voy como un doctor diciendo, ok, ¿qué es lo que buscas tú como empresario? Yo quiero mejorar mi crecimiento, dimensión comercial. Por ahí hacemos los proyectos. ¿Qué buscas tú? Yo quiero mejorar mi margen operativo o yo quiero disminuir mis costos. Dimensión financiera, proyectos financieros. Llamo al equipo al contador, analista financiero, analista de costo para darles proyectos que nos permitan llegar a ese objetivo. No, yo quiero mejorar mi eficiencia, mejorar mi utilización, mejorar mi rendimiento. Ok, desde el punto de vista operativo. Llamo al supervisor de planta, al ejecutivo de servicio integral, en el caso de operadores logísticos, etcétera. Pero ya sé a quién llamar, porque ya sé por dónde debería entrar la propuesta de mejora o por dónde estaría el cuello de botella. ¿De acuerdo? Bien, señores. Entonces, dicho esto, pues vayan descargando, instalando el Isagi. Y bueno, en estos minutos que quedan, pues si hay algunas preguntas, muy encantado de poder responderlas para, para poder, digamos, culminar la sesión el día de hoy. ¿Sí? Utilicemos, claro, utilicemos la última versión que nos aparece en la misma plataforma del Visagi. Eh, Ahí, por ejemplo, nosotros, bueno, también según ¿cómo es esto? Según si nosotros tenemos de repente un ordenador u otro, nosotros podemos descargarlo y poder instalarlo dentro de nuestras computadoras, dentro de nuestros ordenadores, pero entiendo que es la última versión la que nos aparece en la misma plataforma, en la misma página web. No, no ha cambiado su versión desde ya hace un par de años atrás. Es la última versión que nosotros tenemos, que nosotros manejamos. Ujú. Aquí, señores, les estoy dejando una pequeña actividad. Esto, por supuesto, es ya de cara a la otra semana, ¿sí? Que es elaborar un flujograma, ¿de acuerdo? Un flujograma de un proceso de solicitud de compra, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a hacer flujogramas ya la otra semana, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, quiero que se familiaricen con este flujograma porque ya lo vamos a comenzar a graficar la otra semana, ¿de acuerdo? Ahora, otro sistema, otro tipo de plataformas similar al Visagi, como les había comentado, puede ser el Visio, ¿no? Visio también es un medio para poder hacer flujogramas. Eh, es más a nivel práctico. Lo utilizan en algunas universidades, pero usualmente utilizan el Visagi como la plataforma por defecto, justamente
ser una plataforma gratuita, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas también que tiene el sistema Visai. Ujú. Bien, señores. Ah, ok, Víctor. Gracias por la bibliografía. La bibliografía se las voy a ya adjuntar la próxima sesión, ¿de acuerdo? Igual, si pueden remitir la información directamente por acá, se las voy a mandar en el drive que tienen ahí, ¿de acuerdo? Pero gracias por hacerme la acotación, Víctor. La bibliografía se las voy a mandar directamente al mismo drive, ¿de acuerdo? Y también para las próximas sesiones van a tener ahí toda la bibliografía. Y no solamente la bibliografía como tal del Visagi, porque aquí estoy utilizando tres libros y la misma plataforma, sino también voy a colocarle la bibliografía de los casos. Y los casos que vamos a resolver se los voy a colocar en PDF dentro del Drive, ¿de acuerdo? Para que ustedes los descarguen, lo diagramen ustedes por ustedes mismos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ir practicando, ¿de acuerdo? Gracias, Víctor, más bien por comentarme de la bibliografía. ¿Y cada cuánto tiempo una empresa en constante crecimiento debería analizar sus procesos? Es muy buena pregunta, Ángelo. Yo te voy a responder, no te puedo dar un tiempo definitivo, pero ¿sabes por qué? Porque si hablamos de empresas en general, las empresas pequeñas tienen menos procesos que las empresas grandes. Entonces, de repente, el ritmo con el cual van creciendo o con el cual van cambiando sus procesos, pues hace que no necesariamente yo como una MIPE de repente tenga que actualizar mis procesos a comparación de una empresa grande. Digamos que yo soy agencia Peralta, ¿de acuerdo? Agencia de Comercio Exterior Peralta y luego lo comparamos con la agencia dentro de, digamos, una agencia internacional, a ver, con ECU o con MSL, entonces que son internacionales. Entonces, lógicamente esas empresas, sus operaciones, pues tienen muchas más áreas, que ni siquiera son áreas, son departamentos. Entonces, son más complejas y ellos probablemente constantemente, de repente cada 2 o 3 meses, vayan actualizando sus procesos. Estoy dando una suposición, mientras que yo como una agencia mucho más pequeña, porque mis procesos, como dice Víctor, son diferentes, entonces no necesariamente se va a tener que actualizar cada 3 meses, cada 2 meses, ¿no? Porque un mismo flujograma pues, puede permanecer en un semestre o en un año, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la documentación, Hernán, cuando hablamos de las ISOs, hablamos de todo un proceso, ¿no? De varios documentos que nosotros tenemos que entregar, ¿no? A la certificadora, que tenemos que mapear. Entonces, el flujograma lo que nos permite es justamente eso. Recordemos que es un flujograma, es el diagrama, perdón, es la representación gráfica de un proceso. Entonces, estos flujogramas los vamos a colocar en nuestros procedimientos, que son documentos que nos solicitan para poder obtener exitosamente la certificación más adelante, junto con otros documentos adicionales que nos van a requerir, ¿no? Bien, bien, señores, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Por favor, instalen el Visagi y no se olviden de cualquier consulta, pregunta, pueden remitirla ya sea a la coordinadora, igualmente pueden hacerla, tengan toda la confianza del mundo en hacer las preguntas y en comentar en qué industria están. A mí me ayudaría mucho saber en qué industria están para los ejemplos, colocarlos en base a sus industrias y que ustedes se puedan sentir familiarizados y que esta sesión sea más personalizada, ¿de acuerdo? Entonces, bien, señores, sin nada más que agregar, pues tengan muy buenas noches, les dejo con la coordinadora.